Gracias te damos, Padre, por tanta bendición, por el día de hoy, porque sabemos que cada respiro depende de ti, Padre. Te damos gracias, pero sobre todo te pedimos que abras nuestro entendimiento, porque hay tantas cosas que ahorita están en nuestra mente que nos preocupan, que nos mortifican, que estamos pensando sobre qué vamos a hacer, cómo vamos a distribuir nuestro día. Pero, Padre, tú dices que dejemos nuestra agenda en tus manos, porque tú esta agenda del día de hoy ya la escribiste desde antes de la fundación del mundo con un propósito. Y eso es lo que vamos a ver ahora en Efesios. Gracias, Padre. Abre y quita toda interferencia en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Entonces vamos a seguir viendo Efesios, esta carta padrísima que Lo voy a es, apagar tantito, o súbele el porque flat. ahí está otro clima prendido. Ah, mejor. Si les da calor lo prendo, pero ya hay otro clima prendido. Sí, muy bien. Entonces vamos a ver cómo en esta carta tenemos que situarnos un poquito en dónde estaba Pablo. Pablo en esta carta, que es una exaltación impresionante a dónde, quiénes somos nosotros y quiénes somos. Y la frase que ya les he dicho 27 veces, y vamos a ver en el capítulo 1 cuántas veces dice en Cristo, en Cristo, ¿sí? Es una exaltación a quiénes somos, pero hay un catch 22, quiénes somos en Cristo. Entonces vamos a ver, fíjense que esta carta que está el apóstol Pablo escribiendo es una carta que está escribiendo en la cárcel. Él está en la cárcel, está preso, lo llevaron a Roma, tiene no sé cuántos años tiene, ahí estuvo 2 años preso hasta que el, el emperador romano lo decapitó. Sin embargo, vemos cómo escribe él a pesar de las circunstancias en las que él está, ¿sí? Y fíjense, dice aquí su introducción, ya la leímos, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles, ya empieza el en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, Efesios 1:1. Entonces dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya vimos ahí, gracia es caris y paz shalom, caris y shalom, ¿verdad? Uniendo a los judíos y a los gentiles. Bendito, lo primero que hace es bendecir a Dios, ¿sí? Él primero, ¿dónde va a poner su mente y su corazón y todo? Se va a centrar en Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Imagínense él diciendo eso en la cárcel, ¿verdad? Sin embargo, aquí vamos a notar también en el texto, para que ustedes marquen en sus Biblias, si tienen sus Biblias, todo, 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 ¿sí? Porque nosotros somos poquiteros, nosotros siempre, ay, dame más, Señor, ay, es que necesito esto. Fíjense cómo aquí el apóstol Pablo, en medio de todo lo que circunstancias, dice, toda bendición espiritual, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿sí? Entonces, ¿en dónde tenemos toda la bendición? En Cristo. Y fíjense, ¿cuál es la calidad o cualidad de la bendición? Es una bendición espiritual, ya lo hemos dicho. Siempre decimos gracias y qué bueno que le decimos gracias por nuestros hijos, por nuestra casa, por todo lo que nos das. Pero la bendición espiritual es otra dimensión, porque en la bendición espiritual ya tenemos todo y vamos a ver por qué. Dice, fíjense, en los lugares celestiales. ¿Por qué? Y aquí en el 4 dice claramente, porque Dios nos escogió.
nos escogió, o sea, pasado, ¿sí? Porque tenemos toda esa bendición ya completa, porque Dios nos escogió, y escogió quiere decir eklegomai, con K, eklegomai. ¿Qué quiere decir? Escoger, pero no es así como cuando vas a escoger tomates, ¿verdad? Este tomate sí, este no. Escoger eklegomai quiere decir que Dios nos escogió para Él, porque escoges los tomates para allá, pero para ti escoges lo mejor, ¿sí? De hecho, echas para allá todo, ¿verdad? Porque, ay, quiero hacer una salsa súper rica. Escoges lo mejor porque es para ti, para tu casa. Entonces, eso quiere decir eklegomai. Fíjese cómo Dios escogió ese periodo del griego que estaba todo lo que era el mundo conocido, ¿verdad? Alrededor del mar Mediterráneo, con esa lengua tan rica, porque el griego es una lengua muy, que no nada más es la palabrita que es, sino que hay mucha profundidad en el sentido. Eklegomai quiere decir que Dios nos escogió para Él, ¿sí? Y nos escogió de muchos, Él nos escogió a nosotros, ¿sí? Fíjense, y entonces dice, escoger de muchos, escoger, pero esa palabra, eklegomai, también quiere decir que nos escoge para algo, ¿sí? Porque Él ya tiene en mente para qué te va a escoger. Entonces te va a conformar todo, obviamente, para su honra y gloria, ¿verdad? Y a la imagen y semejanza, pero para un propósito. Fíjense las dos, o sea, la profundidad de eklegomai. Para él, pero para un propósito, porque tú no compras un tomate para, no sé, para aventárselo y jugar a la pelota, ¿verdad? Tú compras un tomate rico, delicioso, porque ya estás pensando en la salsa que vas a hacer para ponerle a el guiso que vas a hacer. Eso es eklegomai. Entonces, dice, con un oficio o propósito. Y otra cosa, seleccionar para que siempre estés allí, ¿sí? Bueno, un tomate lo guisas y ya se acabó, pero no, Él te escoge para Él con un propósito, pero Él está vigilando el propósito para lo cual Él te, te escogió. Eso quiere decir que nunca te quita los ojos de encima. Ayer estábamos en una conferencia que dimos de mujeres de iniciativa, invitamos a Yamilet Orduña, que es ella fue directora del Instituto Nacional Estatal, el Instituto Estatal de la Mujer, que tiene programas especiales el Estado para las mujeres. Y ella decía, en lo más profundo de tu sufrimiento, allí está tu propósito. Entonces, cuando estás en lo más profundo de tu sufrimiento, allí busca, allí está el propósito. Probablemente en ese momento no lo vas a ver. Yo no lo veía, ¿verdad? Imagínate, pero guarda en tu mente que aún en lo más profundo de tu sufrimiento, de lo que estés pasando, ahí está tu propósito, ¿sí? Y es parte del plan de Dios. Entonces, fíjense cómo nos escogió, nos escogió. Ahora, lo más importante aquí, seguido, es ¿en quién? En Cristo. Todo se envuelve en Cristo. Por eso Dios es tan celoso. Por eso no nos permite que tengamos otros ídolos, otras cosas, sí, a que le pidamos o que esto, que el otro. ¿Por qué? Porque todo lo encierra en Cristo. Y lo vamos a ver ahorita en estos versiculitos, vamos a ver cómo todo, el todo del que habla Dios, que ya vimos el primer, toda bendición espiritual, solamente es en y a través de Cristo. Mucha gente me dice, y me gusta mucho a mí hacer cosas prácticas, ¿verdad? Crear hábitos, etcétera. A mí en lo personal, por mi temperamento, ¿verdad? Me es difícil crear hábitos. Yo soy
así, ¡fum! Quiero esto, me apasiona y me voy. Me cuesta y pues trabajo mucho sobre los hábitos, ¿sí? Por lo mismo. Pero lo más importante es que primero te posiciones en él. En la mañana, ¿cuál es tu posición? Porque luego empezamos a correr como gallinas descabezadas. ¿Ustedes han visto una gallina descabezada? Sí. Ok, ¿quién? ¿Quién no ha visto? ¿No? Bueno, mi tío Oliverio tenía una granja de gallinas, él era cirujano, pero él sublimaba su cuestión de cirujano porque él era si no hubiera cirujano, hubiera sido, perdón por lo que voy a decir, señor, un asesino en serio o algo, ¿verdad? Él le encantaba la sangre, él le encantaba, le encantaba. Entonces para distraerse, compró un gallinero y a él le gustaba, a él personalmente, torcerles en la cabeza a las gallinas, ¿verdad? Y luego se salían corriendo las gallinas descabezadas, ya no tenían cabeza, pero seguían corriendo y todo, pues no sabían a dónde iban, ¿verdad? Entonces, eso es una gallina descabezada. No nomás corren como locas por todas partes, no tienen cabeza, no saben a dónde van, porque ni siquiera ya tienen cabeza. Estamos nomás así aleteando, en los últimos ya estamos prácticamente muertos, ¿verdad? Y luego finalmente paz, se caían. Espero que mis primos, perdón, mis primos Tito, Chulín y Cookies, pero bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Y ustedes saben que yo amaba a mi tío Oliverio, ir a Torreón con ellos era lo máximo. Pero bueno, entonces ahí vemos cómo Dios toma lo que eres y si estás en Él, lo sublima porque fue nos operó a todos de las adenoides, de las anginas, todo lo que encontraba nos operaba, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces cómo sublimó Dios esa situación allí en Él. Un gran cirujano muy reconocido, ¿verdad? Entonces esa pasión, pues ya vemos. Y fíjense cómo volvemos a lo mismo, ¿sí? Porque Dios ya tenía un propósito, Dios le había dotado de eso, pero en el camino de Dios, en Cristo, muy diferente a sin Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es el punto que aquí quiere decir. Dice, mediante, fíjense, en Cristo Jesús. ¿Por qué somos bendecidos en toda bendición espiritual? Porque Dios nos escogió en Cristo. ¿Desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Mucha gente ahorita no tiene identidad, está buscando su identidad y lo sublima, ¿verdad? Que si soy hombre o mujer, que si soy cosa, que si esto, que si lo otro. Es toda una confusión. ¿Por qué? Porque no están buscando su identidad. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que necesitan saber? Que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Fíjense, ¿para qué? Para que fuéramos santos, o sea, escogidos, apartados y sin mancha delante de Él. Toda esa culpa, toda esa cosa, ¿por qué lo hice? Me equivoqué, ando arrastrando las piedras aquí en el costal y todo eso, ¿sí? No es la voluntad de Dios, porque Dios te escogió desde antes, te desvías de tu propósito, todos nos desviamos de nuestro propósito, todos agarramos para el monte, una en dos o tres, en 1000 ocasiones, ¿sí? Pero acuérdate que tú tienes ya un camino de santidad trazado, porque Dios te hizo con un propósito desde antes de la fundación del mundo. Y me decía una amiga, ¿verdad?, que ahora quiere bautizarse, es que tengo que cambiar. No, 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 entiéndeme, Dios te hizo así. Dice, porque yo soy muy así, arrebatada y muy... Así era Pedro, así lo escogió Dios. No quiere cambiarte. Lo que quiere hacer es llevarte al camino del propósito, porque con ese temperamento que Él te dio, claro, tienes que someterlo al Espíritu Santo
y caminar en el camino, porque acá andas haciendo barbaridades. Claro que todos hacemos barbaridades fuera del camino que Dios ya nos trazó y nos hizo tal como somos. ¿Sí me explico? No vas a cambiar tu esencia, solamente vas a ponerla bajo el Espíritu Santo para poder caminar por ese camino que Dios ya trazó para ti. Eres trascendental en este mundo. Tú ya tienes un propósito, ¿sí? Y aún en ese camino va a estar Él, porque tú dices, pues es que estoy pasando por esta situación, qué pesado, qué difícil, ¿sí? Pero allí, aún allí, si estás en el camino, si estás en Cristo, estás cumpliendo el propósito. Y ahí te va a dar gozo y te va a dar paz. Aún en medio de la prueba, de la tribulación, te va a dar gozo y te va a dar paz, porque estás con Él. Ahora dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y ahora la palabra que nos ancla, ¿en qué? En amor. Tal vez el niño, cuando tú lo regañas, cuando le pones un castigo, todo eso, dice, ya no me quieres. Y oímos a los niños que dicen, es que tú no me quieres, ¿sí? Y tú dices, sí, sí te quiero, por eso, porque aquí es palabra de Dios, sí te quiero y por eso te regaño, porque allá afuera te van a hacer garras. Yo aquí te enderezo con amor, allá no. Entonces, fíjense cómo dice, en amor, todo eso, todo ese propósito. Mucha gente dice, es que Dios me escogió para yo sufrir. ¿Qué? ¿Tú escogerías un hijo para que sufra? Claro que no, son procesos. Se enferma de la garganta, tienes que ponerle las inyecciones. ¿Y a quién le duele más? A ti. Porque el niño te ve aterrado que le pones la inyección, ¿verdad? Pero sabes que es lo mejor en ese momento para él. Igual, dice, en amor nos predestinó. Entonces, esa predestinación, ese camino que Él ya preparó para ti, no puedes decir, es que mira, ella es muy feliz y nunca ha tenido ningún problema ni nada, pero Dios me predestinó a mí a sufrir. No existe eso, no es cierto, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos predestinó? Para adopción como hijos, para sí, o sea, para Él. Y otra vez la frase, mediante o en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. Y esta predestinación es como conforme, o sea, en la forma de la buena intención de su voluntad. ¿Sí? Fíjense, conforme a la buena intención. ¿Cuál es la intención que Dios tiene para ti? Yo a veces paso y digo, ¿cuál es tu intención en esto, Padre? Tengo que encontrar, o tal vez no, pero sé que es una buena intención. No importa lo que esté pasando, es una buena intención. No lo entiendo, me rebelo, me cuestiono, sí, pero por sobre todas las cosas, aquí dice que tu intención es buena. Yo lo creo, porque no puedo creer en un padre que quiera lastimar a sus hijos o que se goce en que estén sufriendo. Por eso piensen cuando dices, ay, es que les entrego este sufrimiento a Dios. No, Él no quiere que le entregues nada y que le des sufrimiento. Lo que quiere es que encuentres el amor de Él dentro de ese sufrimiento. Sí, y Él te dará el gozo. Porque el gozo es que yo sé que es una buena intención, porque aquí lo dice, de Dios, su voluntad, y dice, la buena intención de su voluntad. Y aquí vamos, fíjense, en Hechos 2, Hechos 4, 27 y 28, dice que Dios decreta
decreta desde la eternidad. En Hechos 4, 27 y 28 dice, se reunieron contra tu santo siervo. Aquí está hablando de un complot, el complot que llevó a Jesús a que lo crucificaran. Dice, se reunieron contra tu hijo, se reunieron contra tu santo siervo, Jesús, al cual ungiste para llevar a cabo lo que tu mano, fíjense, aquí está diciendo el máximo sufrimiento de su propio hijo. Dice, ellos se reunieron y le dieron muerte y le hicieron cosas terribles. Pero aquí dice, fíjense lo que dice, al cual ungiste, tú ya habías ungido a Jesús para llevar a cabo lo que tu mano, o sea, ellos lo apresaron y lo mataron, pero aquí reconoce Lucas, el autor de Hechos, lo que tu mano y consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. Porque Pedro se levanta, ¿verdad? Aquí está hablando Lucas porque Lucas escribió Hechos, pero Pedro se levanta. Bueno, y aquí viene también lo de Pedro, lo vamos a leer. Pero dice, al que ustedes mataron era el Hijo de Dios, ¿sí? Sin embargo, aquí, en esa profundidad, dice, sí, ustedes se reunieron, lo apresaron, lo latiguearon, lo mataron, pero era conforme llevar a cabo lo que tu mano, Dios, y tu consejo, Dios, ya habían determinado de antemano que había de ser. Fíjense qué dice esto. Hechos 2:23. Dice, pues entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios. Entregaron a Jesús con el previo conocimiento de Dios. Dios ya lo había determinado, ya sabía, ¿sí? Y el previo conocimiento de Dios. Imagínense. Y dice, y sabemos, y luego vamos a Romanos 8, 28 a 30, lo vamos a leer después, porque aquí viene toda la esencia. Siempre repetimos ese versículo, y sabemos que a los que aman a Dios, todo es para bien, ¿verdad? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ese es el centro del corazón de Dios. Dice, ¿para qué? Para alabanza en el 6, Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Y otra vez esa frase, ¿en quién? En el amado. Necesitamos estar para todo esto, para que verdaderamente, porque hay gente que dice, no, todo es para bien. No, no te confundas. Si estás en Cristo Jesús, porque de ahí viene tu fuerza, de ahí viene tu gozo en medio de todo lo que estás pasando. 7, dice, en Él, otra vez, en Jesús, tenemos redención mediante su sangre, mediante la sangre de Jesús. Ya sabemos, fuimos comprados por la sangre de Jesús. Y el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y aquí hay otra palabra muy importante que el apóstol Pablo usa mucho, caris, la gracia. La gracia es algo que no merecemos y que simplemente por el amor de Dios recibimos. ¿Quiénes somos nosotros? Pues somos pecadores, andamos por todas partes, pero la gracia de Dios está con nosotros y gratuitamente nos da la redención y el perdón de pecados. Dice 8, que ha hecho, y aquí vemos otra vez, abundar, abundar. Dios no es escaso. Y si te da en abundancia. ¿Pero para qué? Para que se caiga al piso, para que vayas y te compres un carro último modelo y luego le metas la pata y te estampes en un poste. Claro que no. Es para qué la sobreabundancia,
para compartir a los demás de la gracia que Dios te ha dado. Dice, que ha hecho abundar para con nosotros. Ahora, aquí me encanta porque mucha gente dice, ay, yo quisiera ser tan sabia o saber tanto como esta amiga o como esta persona o como esta persona. Tengo que estudiar mucho. Fíjense una cosa, ha hecho abundar para con nosotros en toda, el versículo 8, toda sabiduría y discernimiento. Ya nos ha dado el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos da toda sabiduría y todo entendimiento, no un poquito. Muchas veces decimos, ay, ¿y por qué le dije esto si yo ni siquiera me acuerdo de eso, ni he estudiado, ni me he memorizado la Biblia? Pero de repente sale de nuestra boca lo que esa persona necesita escuchar. ¿Por qué? Porque Él ya nos dio toda sabiduría y todo discernimiento, siempre y cuando estemos en Cristo Jesús, porque es lo típico. Ay, vamos a ver en qué vamos a invertir y esto y lo otro, y ahí vamos a preguntarle a Juan y a Pedro y todo, y luego Juan y Pedro, pum, vale para abajo todo, ¿verdad? Y, ay, pues debería de haberte preguntado a ti, sí. Deberías de haberle preguntado a Dios porque Él te dio toda sabiduría y todo discernimiento. Entonces, no te salgas de allí. Y dice, 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención. Segunda vez que lo vemos, según la buena intención. Entonces, si nos da a conocer este misterio, es porque es según la buena intención. Fíjense, buena intención, ahí la palabra griega es eudokia, es según la benevolencia, la amabilidad, el deleite. Él se deleita en su voluntad para con nosotros. Esa satisfacción, ese deseo, ese anhelo. ¿Qué nos está diciendo? Que la voluntad de Dios, ¿qué es? ¿Hacernos sufrir? No. La voluntad de Dios es la benevolencia, la amabilidad para con nosotros, deleitarse en nosotros, una satisfacción que nosotros en lo personal le damos, ¿sí? El deseo y el anhelo de que estemos en Él. Eso es todo lo que Él quiere, atraernos con lazos de amor. Dice 10, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la visión? Acuérdense que en todo tenemos una visión y una misión, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos? ¿Hacia dónde nos dirige Él con todo esto? Dice, con miras a una buena administración. Él nos da la administración de nuestro amor, de nuestro tiempo, de todo, una buena administración. Fui a un congreso y decía Igna Suárez, ella es creo que colombiana, y ella dice pues que se casó y todo eso, y pues a ella la invitaban a predicar aquí y allá y acullá, perdón, no, ella estaba estudiando una carrera es una persona muy inteligente, ella no lo dijo, pero estaba estudiando una carrera muy, muy difícil y todo eso, y ella se casa, ¿verdad? Y entonces pues sigue un poquito, pero luego ya se embaraza y empieza la familia. Y dice, y yo decidí dejar la carrera para dedicarme a mis hijos. Y dice, todos mis compañeras, mis amigos, todo mundo me criticó. Dice, y ahorita soy invitada, tengo una agenda hasta dentro de 3 años, he predicado en 47 países del mundo. Dice, y ahora en la pandemia, como nunca, me decía mi contadora, ¿qué vamos a hacer con tanto dinero? Va a pagar muchos impuestos, ¿verdad? Porque todo el mundo pensó que ya, pues, ya se acabó la carrera, ¿verdad? De predicadora y todo eso. Dice, es cuando más, decía, ¿qué hacemos? Pues pagarlo, gracias a Dios, porque hubo esos ingresos. ¿O qué quieres? No pagarlo y entonces que Dios te va, salud, te va a quitar ingresos, ¿verdad? Pero ella decidió seguir lo que Dios le había dicho.
te vas a ir por aquí. Dice, y yo no estoy comparándome con ninguno de mis compañeros ni nada, pero ahorita, en esa decisión que Dios puso delante de mí, dice, ahorita estoy aquí con ustedes, ¿verdad? En México habíamos más de 2.500 mujeres en el Congreso. Dice, fíjense, con miras a una buena administración es administrar tu vida en Cristo. Dice, en el cumplimiento de los tiempos, es decir, en reunir, y aquí vamos otra vez, todas las cosas, o sea, no deja nada fuera el apóstol Pablo al referirse las cosas en Cristo. ¿En dónde vamos a encontrar todo? En Cristo, ¿sí? No te distraigas, no hay nada más, no hay nadie más. Dice, en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, porque muchas veces decimos, ay, pues este es un peregrinar, aquí sufrimos y ya que estemos en el cielo, no, Dios está hablando aquí porque Él dice, tanto aquí en la tierra como en el cielo, ¿sí? Como en el cielo. 11. También, fíjense, también, ¿en quién? En Él, vaya que lo repites. O sea, no te me distraigas, no te me salgas de aquí. También, en Él hemos obtenido herencia. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a heredar ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a heredar? ¿Cuál es el verbo y en qué tiempo está? No, pues ya lo Ya lo heredamos. tuvimos. Ya lo Exactamente. tenemos. Es en pasado. Ujú. Es en Sí, pasado. perdón. Así es. Todo esto, toda sabiduría, todo conocimiento, toda bendición, ya la heredamos. Sí. También vamos hacia la vida eterna, pero ahorita tú y yo en Cristo, ese es el condicionante, ya tenemos toda bendición espiritual, todo conocimiento, todo discernimiento y toda sabiduría. Ya nos la dio, somos herederos ya, ¿sí? Entonces dice, hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados, pero ¿para qué somos predestinados? Nosotros, cuando Dios nos llama, fíjense cómo empezó Efesios, ¿verdad? Porque dice, habiendo creído. Ahorita vamos en esos, fíjense. Dice, habiendo sido predestinados, ¿para qué? Para Él, según el propósito. ¿Para qué te predestinó? Mucha gente dice, pues ya estoy predestinado para ser salvo y entonces ya puedo hacer lo que yo quiera. No, aquí te está diciendo que fuiste predestinado para un propósito. Ahora, para que se cumpla ese propósito, vamos a seguir leyendo. Según el propósito de aquel que obra aquí otra vez, todas las cosas, no nada más unas y no nada más otras, ¿sí? Bueno, es que por lo que estoy pasando ahorita, pues esto no es de Dios, esto no fue de Dios y esto y lo otro. Estás en Cristo, todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad. O sea, todo está bajo su voluntad. Entonces, 12. ¿Y cuál es la finalidad? Esa predestinación es para tu propósito, ¿ok? A fin de que nosotros, el apóstol Pablo está hablando de los judíos traían la Torá, los judíos venían, ya es el pueblo de Dios, escogido y todo, ¿verdad? Dice, nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, porque pues ellos desde la Torá sabían del Mesías, ¿verdad? Y todas las demás personas nosotros pues no sabíamos. Entonces, en esperar en Cristo, el Mesías, seamos para alabanza de su gloria. Pero luego en el 13 dice, pero ustedes también, o sea, nosotros los gentiles, en él, siempre y cuando estemos en el Mesías, ¿sí? También ustedes, pero aquí, ¿cuál es la cuestión?
porque ellos ya sabían del Mesías desde la Torá. Nosotros no sabíamos. Entonces, fíjense los pasos que son para nosotros. Dice, después de que escuchar el mensaje. Ya escuchamos el mensaje de Cristo, el mensaje de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad, ¿sí? El Evangelio, ¿y qué es eso? El Evangelio de salvación, mediante el cual nosotros vamos a ser salvos. Y habiendo creído, fíjense que es un verbo, y no dice los que creyeron, no, habiendo es un presente continuo. Creímos allá, atrás, ya creímos en Él, pero fíjense que el habiendo nos está hablando de un continuo creer, ¿sí? Habiendo creído, luego, ¿qué pasó? Fuimos bautizados, fuimos sellados. ¿En quién? En Cristo. ¿Lo ven? Cuando tengan oportunidad, circulen todo lo que viene en Cristo, y ponlo en un cartelón ahí en tu espejo, en Cristo. Este día lo voy a vivir como, según yo, o lo voy a vivir en Cristo, porque es toda la diferencia del mundo. Entonces, dice, fíjense, fueron sellados en Cristo con ¿quién? ¿Quién nos selló? El Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué la promesa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la garantía que nos es dado como garantía. Entonces, como garantía de nuestra herencia, aquí sí habla de la herencia que ya tenemos, pero que necesitamos ejercer. Pero ya tenemos, estamos sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Dice, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Siempre para la alabanza de su gloria. Él se glorifica, Él se deleita con nosotros. Él quiere que mostremos su gloria a través de nosotros. Dice, y fíjense, entonces aquí vamos a tener primero escuchar el mensaje. Todos hemos escuchado, ¿sí? El mensaje de la verdad, el mensaje de Jesucristo, el mensaje del perdón de pecados, de la salvación. Todos hemos escuchado. Pero luego dice que aparte de eso, habiendo creído, necesitas creer, ¿sí? Y entonces, si tú creíste y sigues creyendo, eres sellado con el Espíritu Santo. Y eso nos da una ¿qué? Una garantía. ¿Alguien más tiene derecho sobre nosotros? Cuando tú das un anticipo, aquí arras, dice las arras. ¿Por qué dan las arras los novios a las novias? ¿En señal de qué? Que te va a mantener. Que te van a cuidar, que te van a mantener, que no va a faltar nada, ¿sí? Es un pequeño símbolo de todo lo que Él va a proveer como sacerdote de la casa, como proveedor de la casa, como protector de la casa. Entonces, esas 10 moneditas, ese es un símbolo de lo que Él va a hacer durante todo su vida y su matrimonio. Bueno, el Espíritu Santo es el sello, son las arras. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros, claro, ahorita somos carne también, ¿sí? Pero va a llegar un momento en que vamos a ser solo espíritu. Entonces, vamos a caminar, estamos sellados con ese Espíritu. ¿Por qué? Porque Él promete que todo ese camino que vamos a trasladarnos hasta llegar a la glorificación es una promesa de todo lo que Él va a hacer y nos va a dar durante todo ese camino. Nos va a proveer, nos va a proteger, nos va a guiar. ¿Sí? Eso quiere decir las arras de, de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Sí? Y finalmente sabemos que vamos a ser ya redimidos completamente. Ya este cuerpo ya no nos va a fastidiar,
ya vamos a ser espíritu completamente, ¿sí? Y yo quisiera ahorita, para ya ir terminando, fíjense cómo todo esto, esta mm, expresión del apóstol Pablo para decirte lo que eres y lo que tienes en Cristo, en Cristo, ¿sí? Por eso a Dios es algo, la idolatría, que estés atado a otras cosas, es algo que Él no soporta. Siempre lo vemos, siempre lo vemos. ¿Por qué? Porque, ay, no, no, hombre, este doctor es buenísimo. Claro, yo siempre recomiendo y te digo, bueno, este doctor es así, pero a final de cuentas, el único que te puede sanar es Dios. No hay más. Ahorita estábamos orando por una niña en la mañana, ¿verdad? Una niña de 13 años que pues de repente se desconectó, la llevaron al hospital, está en coma, no reacciona, le hicieron 20,000 estudios en el hospital y todo. No saben por qué no despierta, por qué no reacciona. No sabemos, estuvimos orando. Y yo a veces pienso, pobres adolescentes, porque están viviendo una falta de identidad y de propósito impresionante. Ya no saben quiénes son. Los jala para un lado, los jala para el otro. Eres niño, eres niña. ¿Para qué? ¿Para qué está es tu propósito aquí? ¿Sí me explico? Es tan tremendo esto que yo creo que el mismo, digo, no estoy ahí en el caso, no lo sé, pero esto es lo que nos refirieron en la mañana. Ya le hicieron todos los exámenes, no tiene nada. Entonces dices, ¿qué pasa? Es tanta la confusión que la mente ya no puede con tanto, ¿sí? Hoy en la mañana acaban de reportar un tiroteo ahí en Texas, ¿verdad? Hoy en la mañana, ayer No, sucedió. Sí, El de ayer. el de ayer. Sí, perdón, digo, hoy en la mañana lo reportaron acá y lo estaba leyendo, es el de ayer. Un joven de secundaria, ¿verdad? Entra y mata a 19 niños y 2 profesores. 19 vidas cegadas sin ningún sentido, sin ningún. ¿Por qué? Es algo que es en nuestra mente, yo no puedo explicar. La vida es sagrada. Entonces tú dices, ¿qué tanto confusión hay ahorita que están sucediendo esas cosas? Sí. Entonces, precisamente por eso Dios te quiere dar tu identidad. Ciertamente que Dios no escogió a ese joven para que hiciera esto, porque todo lo que tenemos que hacer es entender que el propósito, según la buena voluntad, y dice buena voluntad de Dios, ¿sí? El propósito que tú tienes tiene que ser en Cristo. Allí es donde vamos caminando y vamos cumpliendo el propósito. Y el propósito de Dios es bueno, según la voluntad buena, agradable y perfecta. Sí, no es agradable por lo que estás pasando, pero a Dios es agradable para Dios porque Él sabe el resto del camino que tú vas a andar. Y aún ahí en medio de todo, piensa, ¿verdad? Como muchas veces decimos cuando vemos el agua hasta acá, estoy trabajando en mi testimonio, Señor. No entiendo, no veo, pero estoy trabajando en mi testimonio. Ya diré después, ¿verdad? Yo estaba allí sumida en el zoquete y en todo, y Dios me sacó. En eso pensemos, porque la voluntad de Dios siempre es buena. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, porque tú nos das una palabra tan profunda, pero que no se nos olvide que siempre está la tentación de hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma y no en Cristo. Recordemos que estamos en Cristo. Él no lo dejamos a la puerta y nos vamos a hacer cosas que no le agradan. Él está
el Espíritu Santo en nosotros. No lo contristemos y sobre todo caminemos, porque ya el propósito de Dios es un camino según su buena voluntad. En amor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y hoy declaramos y ponemos nuestra vida este día y nuestra vida en ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.